Si entraste a este video y sos votante del doctor Salle, te pido que me escuches. Seguramente a vos también te gustaría que te escuchen, que escuchen tus ideas, te gustaría que escuchen a Salle, que escuchen lo que dice. Yo te pido que me escuches a mí. Por ahí el título del video te llama la atención y uno entra al video con ya un prejuicio, ¿no? Que va a estar hablando con alguien que está abiertamente en contra del plebiscito de la seguridad social que impulsa el PIT-CNT y que le está diciendo a un sayista qué hacer. Pero déjame decirte que hay una cosa en la que pensamos muy similar y es la cuestión del globalismo. Yo soy completamente antiglobalista y celebro que Salle también lo sea. Estoy abiertamente en contra de la Agenda 2030, celebro que Salle también lo esté, y sobre todo celebro que Salle denuncie todos los vínculos que tienen los políticos con el poder internacional, que al final es al que terminan respondiendo los políticos uruguayos. Entonces, están escuchando a un antiglobalista radical que tiene ese mismo sentimiento de asco con ustedes, el mismo que tienen ustedes para con todas las corporaciones multinacionales que vienen acá y hacen contratos con el Estado. Eso se llama corporativismo, como le dice Salle, la cleptocorporatocracia, si se quiere, que al final son oligopolios o incluso hasta monopolios que terminan perjudicando al pueblo, y eso es gracias a las manos de nuestros políticos, a las manos del Estado, que están interviniendo y negociando con estas empresas. Corporativismo de toda la vida. O sea que comparto completamente ese espíritu. Sin embargo, creo que el doctor Salle se equivoca, como muchos de nosotros, en una cuestión, que es la cuestión del plebiscito de la seguridad social. Y acá se equivoca porque le falta un poco de comprensión de un fenómeno globalista en particular. Él equipara a las élites globalistas todas bajo un mismo círculo de acción, digamos. Tenemos, por un lado, las corporaciones multinacionales, tenemos, por otro lado, por encima de estas corporaciones multinacionales, lo que son los fondos de inversión, los grandes fondos de inversión, dígase BlackRock, por ejemplo, y tenemos, por otro lado, lo que son las organizaciones de control político. ¿En qué se relacionan estas tres? Bueno, los fondos de inversiones tienen relaciones y controlan las corporaciones, que son el método de financiación, dígase UPM, por ejemplo, es una corporación que gran parte de las acciones de la corporación pertenecen a fondos de inversión grandes, y así como básicamente todas las corporaciones. Incluso se puede decir que existe un control no directo, porque recordemos que las AFAPs no pueden pertenecer a dueños extranjeros, pero sí existe un control indirecto por ciertos fondos de inversión sobre las AFAPs. Indirecto, eso es importante, porque si hubiese un control directo todavía sería más peligroso. Existe ese control, se llevan plata, fondos internacionales de las AFAPs, pero es indirecto. Vamos a dejar las cosas como son. Yo no digo que eso esté bien, no lo estoy justificando, pero es indirecto. ¿Y cuál es la diferencia entre fondos de inversión y corporaciones con los entes de organismos globalistas de poder político? Que el poder económico, las élites globalistas, ya lo tienen. Y lo tienen hace muchos años y lo desarrollaron de la mano del poder político que les daba concesiones y demás. Pero, a ver, todos estos multimillonarios que realmente a veces son simplemente las caras de estas organizaciones, pero digamos, todo el séquito, tienen ya demasiado dinero, el poder económico les sobra, y Salle se centra mucho en como lo que quieren hacer es venir y explotar el país. El país ya prácticamente, el poder económico lo tienen dominado. Los poderosos tienen el poder económico prácticamente total. Pero ¿qué le falta? El poder político total. Esto es algo, no lo voy a negar, esto es algo de lo que muchas veces Salle ha comentado, pero no se focaliza mucho en la cuestión del poder político. Salle hace muchas veces un antagonismo entre el Estado nacional y la soberanía nacional y el globalismo internacional. Pero hay un error.
el globalismo internacional, a día de hoy, actúa gracias a que existe el Estado Nacional que le da el aval. Actúa a través del Estado Nacional, porque no tenemos un mega ejército de, póngase, las Naciones Unidas o de la OEA. No, estos organismos internacionales con financiación de los fondos de inversión están todos unidos, no vamos a eso está claro, y hay literalmente grandes empresas de fondos de inversión que se dedican a invertir en causas políticas, vea Open Society, por ejemplo. O sea, están de la mano, sin embargo no son lo mismo, y sin embargo el poder globalista necesita de los estados nacionales. ¿Qué pasa con el Estado uruguayo particularmente? El Estado uruguayo es, por idiosincrasia históricamente, completamente globalista. Somos un laboratorio del globalismo. Las élites internacionales vienen acá a Uruguay y prueban lo que ellas quieran y después empiezan a exportar a distintas partes del mundo. Fuimos los primeros en recibir, de los primeros en recibir políticas restrictivas de la reproducción. Esto es una idea muy globalista de los informes Kissinger de hace muchos años. Es una idea que el globalismo ya sosteniendo a su montón. Bueno, fuimos los primeros en recibir políticas de ese estilo. Véase, por ejemplo, lo que es la legalización del aborto y demás, acá en Uruguay. Fuimos pioneros en América Latina, porque somos un Estado intrínsecamente doblegado ante el poder internacional. ¿Qué problemática tengo yo, por ejemplo, con la cuestión de identidad soberana, del partido Identidad Soberana? El lema partido Identidad Soberana. Que realmente hay una confusión ahí, porque la identidad soberana del Uruguay ha sido históricamente globalista. La identidad del Estado Nacional uruguayo ha sido históricamente una identidad internacional que seguía poderes globalistas. Hemos sido así. Hemos tenido nuestros momentos de autonomía internacional, sí, pero siempre mayoritariamente esos momentos de autonomía internacional estuvieron ligados a estar coludidos con el poder internacional económico. Esto no es un fenómeno nuevo para el Uruguay, nada más que se potencia con que ya no somos simplemente una herramienta de muchas veces de control geopolítico y demás, sino que somos una herramienta de laboratorio globalista. O sea, en eso estamos todavía más potenciados y por eso surge el fenómeno Salle y por eso Salle empieza cada vez a tomar más relevancia en un mundo donde se divide entre globalismo y antiglobalismo. ¿Y qué tendrá todo esto que ver con el plebiscito de la seguridad social? Con el plebiscito que impulsa el PIT-CNT. Bueno, lamento informarles que el plebiscito del PIT-CNT es extremadamente funcional al globalismo. Como ya les dije, las élites globalistas contienen el poder económico, lo tienen absolutamente dominado. ¿Y qué quieren hacer? Doblegar completamente el poder político. Por lo que, cuanto más poder político le demos al Estado Nacional y cuanto más capacidades le demos al Estado Nacional políticas por sobre nuestra vida, más capacidades van a tener los globalistas para influirnos y para decirnos qué hacer con nuestra vida. La centralización, el meter la nacionalización, el meter cosas en el Estado Nacional es la perspectiva contraria a las verdaderas medidas antiglobalistas que se tienen que hacer. En ese sentido, y ahora les voy a mostrar, el plebiscito de la seguridad social impulsado por el PIT-CNT es globalista. No solo eso, sino que también entra dentro de una parte de lo que es el plan de la seguridad social de las Naciones Unidas. Es decir, y esto en un momento, si uno se fija en algunas publicaciones del Facebook del PIT-CNT, por ejemplo, que hacían en el 2023, cuando ya estaban recolectando firmas, ellos sostenían que esto era un paso importante para la Agenda 2030. Es un grave error el del doctor Gustavo Salle, si él se considera antiglobalista, y más allá del error de Gustavo Salle, cualquiera puede cometer errores. Usted, votante de Gustavo Salle, lo único que le pido es que corte con ese error. Que no vote el plebiscito globalista del PIT-CNT. El plebiscito que le da más poder político al Estado. No se preocupe. Ahora vamos a estar viendo punto por punto, un poco más detallado, en qué situaciones le da más poder. Vamos a estar viendo también su relación con pactos internacionales globalistas, cómo estamos siguiendo muchos puntos globalistas y cómo estamos de nuevo siendo pioneros
en este nuevo método de financiación globalista de la seguridad social. Estamos nuevamente siendo un laboratorio globalista. Y muchos influenciados por el doctor Salle están creyendo que el plebiscito de la seguridad social es un plebiscito anti-globalista, que es un plebiscito en contra de las corporaciones internacionales, y como es en contra de las corporaciones internacionales es antiglobalista, pero no, porque la corporación que tiene más poder y la corporación que manejan casi completamente las élites globalistas en el Uruguay es el Estado Nacional Uruguayo. Es la República Oriental del Uruguay. Es el Estado el dueño que tiene más tierras. Es el Estado el que pactó con UPM. Es el Estado el que pactó con Catoyen Natí, esta empresa de administración portuaria belga. Es el Estado el que sigue pactando con empresas, con el hidrógeno verde, por ejemplo, mediante contratos secretos. Sí, está bien, las otras empresas sí son dueñas muchas veces de fondos internacionales, y esos fondos internacionales estuvieron vinculados con el Estado hace muchos años, con el poder político, y son corruptores, y son muy malos, y bla, bla, bla. Todo lo que yo lo apoyo, yo estoy de acuerdo en eso, puedo darles la mano en eso. Pero el Estado Nacional Uruguayo, el Estado uruguayo es la corporación con más poder y a la que menos hay que darle cosas, hay que sacarle cosas. Porque si le damos más cosas, va a seguir impulsando los proyectos políticos globalistas, va a seguir teniendo el control, y los globalistas, teniendo el control del Estado uruguayo como lo tienen, van a poder seguir administrando nuestras vidas y cada punto de ellas. ¿Por qué el plebiscito de la seguridad social es, a día de hoy, globalista? Vamos a ver eso. A ver, déjenme por acá. Vamos a arrancar. Acá ustedes estarán viendo. Estamos en el documento de la Organización Internacional del Trabajo, una organización globalista, evidentemente, que nos va a hablar de la protección social. Primero voy a leer un par de párrafos, después vamos a ir a otro pacto internacional y vamos a ver cómo se vincula con el plebiscito de la seguridad social, para que vean que realmente existe influencia globalista en la redacción del plebiscito de la seguridad social, y cómo este control que se le termina dando termina favoreciendo al globalismo. A ver, acá estamos hablando de, es un pacto, unidos para alcanzar el ODS 1.3 de la protección social universal, objetivo de desarrollo sostenible. Es un pacto, es un comunicado con respecto a la seguridad social desde una perspectiva completamente globalista, obviamente. La seguridad social es un derecho humano y una inversión con un elevado rendimiento de desarrollo económico y social. Acá habla de la protección social, también actúa como estabilizador automático, tiene un efecto multiplicador de construir de manera decisiva. Esto es un poco palabrerío sobre la seguridad social. Si vamos concretamente a acá, a esta parte institucional, basándose en estas asociaciones, insertar a todos los actores, acá habla de un poco de la economización. Esto es un futuro paso que van a ver, que es de empezar a incluir gente que está fuera del mercado laboral dentro de la seguridad social. Eso va a venir después, esto es una predicción, después lo van a ver. Pero acá, esto es lo que está buscando. Pasar de un enfoque minimalista de la solidaridad para adoptar una solidaridad de base amplia que participe toda la sociedad. ¿A qué le suena esto? Una solidaridad entre personas ricas, entre personas pobres, entre trabajadores y desempleados, entre generaciones. Entre generaciones. ¿No le suena de nada? No pasa nada. Yo se los hago. Yo se los muestro ahora mismo. Solidaridad entre generaciones. Uno de los puntos, por ejemplo, del plebiscito de la seguridad social. Acá tienen el plebiscito. La seguridad social es un derecho humano fundamental que leímos recién en la cuestión de la seguridad social, en el documento de la Organización Internacional del Trabajo, organización globalista. Este artículo que leen acá, el primer artículo del plebiscito, es completamente globalista. Directamente se dice lo mismo de forma distinta. Por ejemplo, acá pueden solidaridad social intergeneracional e intrageneracional, integralidad, participación social. Estamos hablando de conceptos que son globalistas, conceptos
que la Organización Internacional del Trabajo promovió en un documento sobre Agenda 2030 y seguridad social. Pero no pasa nada. Vamos a otro punto. Si todavía usted, bueno, eso puede ser una coincidencia. Puede ser. Vamos a más puntos. Por ejemplo, acá es donde estaba, ¿no? Fortalecer los esfuerzos desplegados a nivel internacional y nacional dirigidos a asegurar sistemas fiscales coherentes, etcétera, etcétera, con objeto de complementar los esfuerzos de la necesidad de movilización de recursos, aumentar cuando sea necesario la ayuda oficial. Aumentar cuando sea necesario la ayuda oficial en cuanto a seguridad social. ¿Qué propone el plebiscito del PIT-CNT? Bueno, atar la jubilación mínima, si se quiere, a el salario mínimo, uno de los plebiscitos. Esto vendría a ser parte de esta, en particular, de este concepto de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Pero vamos a seguir bajando en un momento acá. Apoyar el llamado a la acción lanzado por la Alianza Global para la Protección Social Universal, en USP 2030. A ver, vamos a ir a otro documento entonces, que es este de acá, el de el llamado a la acción lanzado por la Alianza Global para la Protección Social. A ver en qué lo podemos vincular con el plebiscito del PIT-CNT, a ver si existe realmente una vinculación o es opuesto. Y no, realmente podemos ver en la Governance Structure. Acá está. Un poco más arriba. Sobre seguridad social. Apropiación nacional. El órgano está hecho contra los sectores nacionales, las estrategias y las políticas de protección que obedezcan las prioridades y circunstancias del país. A ver. Sé que les puede sonar, además de todo el resto, cobertura universal, protección, o sea, es algo completamente, que podría también perfectamente estar en una exposición de motivos del PIT-CNT. Participación de social, financiamiento sostenible y equitativo, que es frente a la crítica de este tema del financiamiento, surge una idea de cómo financiar estas nuevas a través de la liquidación de las AFAPs y demás. O sea, al tema del financiamiento sostenible del sistema de seguridad social es algo que tiene en cuenta, por ejemplo, el plebiscito del PIT-CNT, por más que todo el resto diga que realmente es un desastre. Y yo les voy a decir sinceramente, la cuestión económica entre el plebiscito de seguridad social es un desastre, pero no es lo que los quiero convencer a ustedes hoy. Hoy les quiero mostrar que realmente es un plebiscito globalista, es un plebiscito de las élites internacionales. Es un plebiscito de las élites que el doctor Sacerche tanto critica. Y ojo, yo entiendo por qué lo apoya, porque existe un rechazo hacia las corporaciones internacionales que lo puedo llegar a entender, o sea, yo en ese sentimiento lo comparto, pero hay que rechazar antes que a todas estas organizaciones poderosas, a la organización más poderosa del Uruguay, que es el Estado, y que es la idiosincrasia y que son los políticos que nos gobiernan, que quieren hacer esto con la seguridad social. ¿Por qué la mayoría de políticos, por ejemplo, está en contra del plebiscito de la seguridad social? Bueno, porque es un desastre económico y porque nadie lo quiere tener que manejar. Por eso lo impulsa el PIT-CNT. Pero es el PIT-CNT el mismo que admitió ya, como les dije, por 2023, el año pasado, que era un plebiscito globalista, que es un plebiscito que seguía los principios de la Agenda 2030. Y yo estoy yendo a documentos de la Organización Internacional de Trabajo y de la, ¿cómo era este nombre de la organización? Es un pacto en realidad de la protección social de la USP 2030, donde estamos viendo que los conceptos se unen y se entrelazan con el plebiscito de la seguridad social. No quiero alargarme mucho más, pero quiero ir un poco de nuevo a la parte del plebiscito, del PIT-CNT en concreto, el plebiscito de la seguridad social, para leer algunos puntos y que vean dónde nos puede llegar a afectar esto y cómo se le está dando el control del poder político a los poderosos, se le está dando el control del sistema de seguridad social directamente al poder político. Y puntos del plebiscito que son muy, muy, muy peligrosos. Porque yo entiendo que usted está en contra de las AFAPs. Mire, le voy a decir así, yo entiendo que usted está en contra de las AFAPs por cómo están manejadas, porque son obligatorias, porque también constituyen un robo en la obligación, pero como también constituye el BPS también roba, y los políticos también roban del BPS y a mano armada y de forma legitimada. Entonces, yo estoy a favor con usted y comparto esa posición con respecto a las AFAPs si se quiere. Esa visión negativa con respecto a las AFAPs a día de hoy. Sin embargo, ¿usted realmente quiere esto y piensa que es una medida en contra de los grandes poderes?
El sistema de seguridad social se organizará y gestionará exclusivamente a través del Estado y de pensiones públicas y de personas públicas no estatales, quedando prohibidos los sistemas de ahorro individual con destino jubilatorio. Queda prohibido los sistemas de ahorro individual con destino jubilatorio. No tendrás nada y serás feliz. No podrás disponer de tus propios fondos, manejar la plata como vos quieras, porque ahora la va a manejar el Estado, que en este caso puede ser el Estado nacional, pero también existe un plan a futuro de que sea el Estado global. Y existe, por ejemplo, en los pactos que leímos, también una cuestión de un pacto global internacional para que en un futuro las pensiones, en un futuro más lejano, es una idea globalista que tienen ellos, se globalicen. Que existe un sistema de pensiones global. Obviamente, como expone ahí bien el doctor Salle, relacionado con una renta básica, porque obviamente ya si no sería completamente insostenible, que también la renta básica es insostenible, pero no tenés de dónde más meter impuestos, tenés que empezar a corromper el sistema y llegar a una renta básica que sería lo peor que le puede pasar. Una renta básica en principio pensional y después universal. Entonces, se queda prohibido los sistemas de ahorro individual. Señores, no es que se acabaron las AFAPs y que terminamos ese sistema que uno puede decir que era corrupto, lo que quisiera. Señores, se acaba el ahorro individual. Ya está. Constitucionalmente se establece que las pensiones son cuestión de Estado, cuestión de poder político que es el que quieren tomar los globalistas. Muchachos, seamos serios, esto no está bien. A ver, usted va a votar a Salle, agarre la papeleta de Salle y si usted la pidió antes, le saca la papeleta del sí y la mete en el sobre. Yo sé que hay sallistas que no votan el plebiscito de la seguridad social. Yo sé que hay personas que siguen a Salle, pero que son pragmáticos y que no lo votan. Le estoy pidiendo eso nomás. No tiene por qué seguir todo lo que dice Salle. No tiene por qué hacer todo lo que él le diga. No es un líder mesiánico. Yo entiendo que usted, o sea, yo entiendo que usted lo siga, que le parezca un tipo fenomenal, un disruptor espectacular, un abogado muy bueno, un tipo honesto. Yo todo eso lo entiendo, pero mire que no es un dios, que usted puede votar algo pese a que Salle diga lo contrario, porque pueden tener opiniones distintas. Usted puede ver este video y darse cuenta que realmente el plebiscito de la seguridad social es para darle más poder a la persona pública que tiene más poder en el Uruguay, que es el Estado. Señores, se prohíbe el ahorro individual. Y después todo el punto 3, por ejemplo, que todas las personas tienen derecho a ser protegidas, o sea, todo este punto va directamente relacionado a los puntos que vimos ya antes de este lado. El punto 3, por ejemplo, son todos los puntos que están acá, en el Pacto 2030 de la Seguridad Social Internacional, protección, todo esto. Todo esto es el plebiscito del presidente, muchachos. Y estamos hablando de un plebiscito extremadamente globalista, de la Alianza Global para la Protección Social para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, USP 2030. Pero por favor, muchachos. O sea, de todo corazón le digo, y quiero que me escuchen, porque después la gente se pone cabeza de termo y no quiere escuchar. Sallistas, es un plebiscito globalista. Si lo hubiera impulsado Salle en un principio, entiendo que ustedes tengan la confianza en Salle de que el plebiscito no va a tener vinculaciones globalistas. Señores, lo impulsó el PIT-CNT. Salle después se abanderó porque le pareció una causa justa, porque él habrá tenido sus razones, porque yo ya lo expliqué, porque tiene una opinión muy firme en contra de las corporaciones internacionales que manejan de forma indirecta las AFAPs. Pero no tiene por qué seguir todo lo que dice Salle. Y esto es un plebiscito que lo hizo en primer lugar el PIT-CNT. Entonces, siempre recuerde eso. Bueno, para cerrar vamos a terminar de leer algunas cositas del plebiscito que también siguen siendo negativas. Obviamente después están las disposiciones, si se quiere, transitivas, se eliminan las AFAPs, que es consecuente con el punto 2. Ninguna población, la cuestión de la tal salario mínimo, va de la mano con lo que ya leímos anteriormente de la Organización Internacional del Trabajo, de empezar a aumentar y que se cree un mecanismo fijo para aumentar las jubilaciones constantemente, o sea, es cuando se tenga que dar el paso. Bueno, básicamente eso. Las prestaciones previstas en numerales 3, constitucionales obreras. Más de lo mismo. O sea, todo este plebiscito del punto 1, pasando por el punto 2 y el punto 3 de lo que estuvimos hablando,
y más para adelante también. Las personas tienen derecho al acceso causal a la jubilatoria. Por ejemplo, el establecimiento de la jubilación mínima a los 60 años de edad es un error, claramente, porque establecer constitucionalmente la edad de jubilación, muchachos, en un mundo económicamente dinámico, en un país con una crisis demográfica como el que tenemos, es un error. O sea, independientemente si es algo globalista o no, es un error. Pero también se podría considerar un establecimiento globalista que va de la mano con la cuestión de la universalización que ellos dicen de la seguridad social. A ver, nada, ya no tengo mucho más que exponer. Voy a intentar dejar ahora en la descripción estos 3 links que estuve usando, que tenemos por un lado 2 documentos globalistas que los comparamos con el PIT-CNT y mostramos cómo las élites internacionales tienen planes con respecto a la seguridad social que se parecen mucho a los del plebiscito del PIT-CNT, por no decir que en muchos puntos son exactamente los mismos. El plebiscito se llama, los documentos, si lo quieren buscar ustedes, igual están abajo, son Organización Internacional del Trabajo, de la Unidos para alcanzar el ODS 1.3 y lograr la protección social universal. Ese es un documento. El otro sería la Alianza Global para la Protección Social Universal para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la USP 2030. Y bueno, después el otro es el texto concreto del plebiscito de la reforma de la seguridad social. Lo van a tener todos abajo en la descripción. Si vos sos un sayista que está en contra del plebiscito de la seguridad social, te pido que le mandes esto a otros votantes de Salle para que puedan ver que el doctor se equivoca en este punto y que si uno quiere ser realmente soberanista, si se quiere, si uno se quiere oponer a los poderes internacionales también, no tiene que darle más poder al Estado Nacional, porque el Estado Nacional históricamente y más que nada actualmente lo manejan las élites internacionales. Darle poder al Estado Nacional, a un ente tan centralizado y con tanto poder en la sociedad actual, es la corporación más grande y más poderosa del país, el Estado Nacional, es darle poder a los globalistas también. Y bueno, y entender cómo el plebiscito del PIT-CNT tiene evidencias claras de estar influenciado por agendas globalistas. Un saludo y espero puedan seguir atentos a esta cuestión y siendo realmente coherentes con su pensamiento. Nos vemos.